buenas. Mi grupo está conformado por Yurielnis Villa, Cindy Torres, Naila Palacio y quien le habla, Olga de Luque. Nosotras buscamos a través de este video primeramente proponer y analizar la fragmentación que se presenta en la ciencia y el humanismo, teniendo en cuenta las consecuencias de la modernidad en la esfera del saber y del conocimiento. Estaremos comenzando anunciando el problema de la fragmentación entre ciencia y humanismo, como si se tratara de dos culturas. Seguidamente se revisará la incursión de un elemento más representado en las ciencias sociales, dando como resultado a algunas culturas los aspectos relacionados con el conocimiento y el modelo de la ciencia y el concepto de la razón. Se revisan para continuar con el análisis, proponiendo que la fragmentación entre ciencia y humanismo es otra manifestación de la llamada modernidad líquida, propuesta sociológica referida por Baumat en el 2002. Finalmente, para minimizar el tema de la fragmentación, proponemos como estudiantes el diálogo para que a través de él se permita y nos permitamos tener en cuenta la diversidad para enfrentar la acción homogeneizante de la performatividad anunciada por Lyotard en 1990. A continuación, mis compañeras les irán a profundizar más de la fragmentación. El tema a tratar hoy es Abrir las ciencias sociales de Immanuel. Este texto busca mostrarnos cómo a partir de diferentes reflexiones se puede hacer una apertura eficaz de las ciencias sociales. Seguidamente, la universidad y el conocimiento a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, la universidad llega a ser insignificante, puesto que estos no tenían un cuerpo directivo que fuera permanente. El trabajo intelectual se estaba llevando a cabo en otras instalaciones. En el siglo XIX es donde se lleva a cabo la reinvención de las universidades, pero fue a finales de este mismo siglo que se dio la producción de las universidades como hoy en día las conocemos. Se ha postulado que los académicos pueden incurrir en prejuicios acerca de los hechos de su tiempo a causa de que están involucrados en sus propias sociedades. Por tal razón, mientras más atrás se retomen en la historia, más neutrales podrían ser. Además, la realidad objetiva del estudio se impone. No hay nada que sea reciente. Por su parte, los Estados Unidos y las demás instituciones no facilitan documentos a investigadores porque son secretos por cerca de más de 100 años. Buenas tardes, docente. En el día de hoy vengo a hablar sobre la temática de internalización en las ciencias sociales y las esferas de investigación. En este tema vamos a hablar sobre el autor Immanuel Wallerstein, quien fue un afamado sociólogo
nacido en 1930, egresado de la Universidad de Colombia, y uno de los principales precursores de la teoría perspectiva sistema de mundo, que en este texto hace una recopilación de su teoría en 1995, basada en la obra de su propia autoría, en la cual hace un análisis detallado, en la cual pretende proporcionar un entendimiento del surgimiento de las ciencias sociales y cómo ésta ha evolucionado a lo largo de la historia. El autor en la primera contextualización hace referencia a la ruptura que se da entre la filosofía y la ciencia. En el siglo XVIII, en ese momento, inicia la historia de las ciencias sociales junto con el surgimiento de la universidad, donde se da un cambio en los modelos de organización y enseñanza, pues que componen la estructura de hoy, en la cual se ha conservado casi intacta. El autor hace una anotación de lo que fue en un principio la diferenciación de la historia y cómo ésta se divide en nuevas disciplinas para dar forma más objetiva a la información que se podía obtener y cómo cada una de estas disciplinas proporcionan una línea diferente de la información a la que podían acceder diferentes teorías, pero esto no era suficiente, ya que la investigación realizada incluso hasta mediados del siglo XX pertenecía únicamente a 5 países, lo que obligó a plantear el surgimiento de nuevas disciplinas. Estas fueron la antropología y los estudios orientales. Delimitado así que se formó un trío nomotético en la cual hace parte la sociología, la ciencia política y la economía, en las cuales estas se basan al estudio del mundo occidental y a las nuevas disciplinas que se dan en el resto del mundo. Pero surge una pregunta de por qué las 3 ciencias nomotéticas son diferentes a las que componen una sociedad. En esta sale el autor Immanuel, en la cual explica cómo estas ciencias que tenían un carácter occidental u oriental en el momento de la internalización de este modelo se hace una ruptura, pues él se plantea que como estas se expanden a otras áreas del conocimiento y se hace necesario, pues la pregunta hace preguntarse el por qué la economía o la política de los países de Occidente, sino de que cuál era la manera de considerar un atraso al mundo occidental. Y no solo se genera pues esta propagación en las disciplinas o en otras áreas del conocimiento, sino que también comienza a formarse unas subdisciplinas que pretenden responder a las diferentes interrogantes que nacen dentro de esta misma. Gracias. Hola, señor. A continuación yo voy a hablar sobre un programa de reformas. Para esto entonces quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué clase de ciencias sociales debemos construir? Yo pienso que esto se refiere a la estructura organizacional de las propias ciencias sociales. Ante todo, eran disciplinas, lo que significaba que se proponía conformar la preparación de los futuros estudiantes. Y eso lo hicieron eficazmente. Sin embargo, ha sido el mecanismo de control más poderoso, pero más fuerte era el hecho de que las disciplinas controlaban los patrones de los estudiantes una vez terminaba su preparación. También quiero decir que la ciencia, empujar a las ciencias sociales a combatir la fragmentación del conocimiento es empujarlas también en dirección
a un grado significativo de objetividad, que insistir en que las ciencias sociales avance a la inclusividad en términos de reclutamiento del personal, la apertura a múltiples experiencias culturales. La lista de los temas de estudio legítimo es tender a aumentar la posibilidad de un conocimiento más objetivo. En énfasis a la historicidad de todos los fenómenos sociales, tiende a reducir la tendencia a hacer abstracciones prematuras de la realidad en definitiva ingenua. Que el cuestionamiento persistente en torno a los elementos subjetivos de nuestros modelos teóricos aumenta la posibilidad de que estos modelos sean relevantes y útiles. Que la atención a los tres problemas examinados anteriormente, que es una mejor apreciación de la validez de la distinción ontológica entre los seres humanos y la naturaleza, una definición más amplia de las fronteras dentro de las cuales se produce la acción social y un balance adecuado de la antinomía entre universalismo y particularismo. Será una importante contribución a nuestro intento de desarrollar el tipo de conocimiento más válido que queremos obtener. En resumen, el hecho de que el conocimiento sea una construcción social también significa que es socialmente posible tener un conocimiento más válido. El reconocimiento de las bases sociales del conocimiento no está en absoluto en contradicción con el concepto de objetividad. Por el contrario, sostenemos que la reestructuración de las ciencias sociales del que hemos venido hablando puede ampliar esa posibilidad al tomar en cuenta las críticas que se han formulado a la práctica pasada y al construir estructuras que sean verdaderamente pluralistas y universales. Señor, discúlpame, pero en realidad tengo un problema. Siempre suelo trabarme mucho. Espero que me entienda. De eso quería hablarle y muchas gracias. De antemano agradecemos su atención y por regalarnos un espacio de su tiempo. Gracias.